cortar los sets y ahí podías mover cada cuadrito independientemente. A Sí, mí no me lo separó. Seguía, digamos, yo iba a correr uno y se me corrían todos. puedes, No com- lo pude puedes, com- seleccionar. puedes compartir pantalla y miro qué es lo que te está pasando, por favor. Bueno, Buenas tardes a los que nos han saludado. Nicolás, Natalie, Jayman, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, buenas Hola, tardes. profe. Buenas noches. Buenas noches. Eh, a ver, darle botón derecho. Ahí están cortadas. Darle botón derecho. V Shell. No, V Shell. Seleccionala. Muévela. Entonces te está tomando las cosas que no debe tomar porque seguramente. Darle B larga. ya. Muévela. Ah, ¿qué era, profe? Ya, ahí está. Ya, ok. Entonces, igual no. El que está así. Ya, ahí se te solucionó el problema. Vale, bro. Gracias. No, tranquilo. Tranquilo. Ese errorcito es normal, que les suele pasar a muchos. Eh, ¿Qué más, Isabel? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bueno, ya tengo, yo creo que gente suficiente, sí, yo creo que ya tengo gente suficiente. Bueno, estuve mirando lo que me mandaron, los que me mandaron. De una vez vuelvo y pido perdón. Creía haberles subido la grabación el sábado y caí en cuenta el miércoles y miré y no se las había subido y no les había creado ni siquiera la tarea. Entonces, por eso, por esta semana, digamos que les puse la fecha para hoy, cuando muchos que me conocen saben que la fecha de entrega de las tareas conmigo en este caso serían los días miércoles a las 12 de la noche, pero esta semana se las puse para media hora antes de la clase, precisamente porque fue un descuido mío. Espero que no me siga pasando, fue un error, lo lamento. Créanme que juré que había subido la clase y había creado todo el sábado pasado. Eh, lo hice sin intención, créanme que no fue intencional, pero los que me subieron el trabajo lo estuve revisando. Creo que se dieron cuenta de que con una esfera, que es un objeto primitivo de malla, igualmente lograr que un texel density se ajuste es problemático, comenzando porque el V que genera malla de una esfera, que es una de las primitivas nativas de malla, de hecho, de por sí no es un despliegue de Vs adecuado. Eso ya de por sí implica que no se va a tener una uniformidad en la aplicación de texturas. Y para los que de pronto sepan, las esferas, al igual que otras primitivas, tienen polos arriba y abajo con triángulos, y eso para un despliegue de Vs también suele ser problemático. Por eso fue que les pedí que hicieran esferas. Como se darán cuenta, muchas veces es necesario comenzar a trabajar lo que es el despliegue de Vs. Quería ver más o menos qué sacaba cada uno intentando el V de la esfera. Vi que muchos dejaron el V prácticamente como lo genera el mismo malla, pero realmente si uno intenta hacer las cosas como debe serse, una simple esfera debería uno arreglar los Vs. Entonces, como ya digamos que vi más o menos cómo está manejando todo el mundo la parte de los Vs, ya de aquí en adelante sí, ya la idea es comenzar a trabajar Vs en forma. ¿Están viendo mi pantalla? No sé, perdón, no he preguntado siquiera. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, profe. Ah, ok. Como se darán cuenta, los Vs son bastante importantes. Retomando un poco solamente para que se den cuenta a lo que quiero llegar.
una simple esfera. No he hecho nada más que una simple esfera, que esto es algo supremamente primitivo en Maya. Si yo le asigno un material nuevo a esta esfera, cualquier tipo de material, un Lambert por dar un ejemplo, y le asigno una textura de las que yo por ejemplo les pasé hace 8 días, que las tengo por acá, permítanme, cojo una textura, digamos la más pequeña, no mentiras, cojamos una más grande, cojamos la de un K. Si yo le asigno una textura a esto, se darán cuenta de que ustedes, creo que se dieron cuenta que estas imágenes que yo les pasé, cada cuadradito es cuadrado, ¿sí? Y fíjense que dentro de una esfera, primero, no se ven cuadrados, se ven rectangulares. Segundo, en los polos, miren lo que pasa. Esto es horrible dentro de un sistema de UVs. Este es uno de los problemas de los polos dentro de un modelado poligonal, ¿sí? Esto es un V demasiado mal configurado y de forma nativa. Fíjense que en este caso yo no he tocado todavía los Vs de este objeto. De forma nativa, este es el comportamiento que Maya le da, y no solamente Maya, sino casi todos los programas, a lo que son primitivas. Entonces, esa es una cosa que tenemos que tener muy presente. Ahora, la clase de hoy, quiero ya comenzar a hablar ya un poco más en materia. Ya no tanto del Texel, que ya lo he explicado casi que 2 clases, que igual va a ser, obviamente va a seguir siendo importante, sí, lo va a seguir siendo, pero ya quiero que comencemos ahora sí ya a hablar de cómo crear despliegues de Vs de forma correcta. No sé si prefieran que comience con un objeto como la esfera, que es medianamente sencillo, o con uno de los objetos como por ejemplo que yo les tengo para la clase, que es el que mucha gente conoce de mis archivos, que es un objeto un poco más elaborado, como este sofá. O si se quieren arriesgar con un objeto aún más complejo, como por ejemplo, ¿dónde estoy? Este ¿dónde está? Ay, no me diga que no lo tengo aquí en los recientes. Bueno, no les quiero mostrar el que no está por suerte acá, porque ese va a ser su entrega. Pero este creo que es otro. No, bueno, también este podría ser. Este podría también ser otro de los que podríamos usar, aunque tengo una versión de ese mucho más sin arreglar. Este ya está arreglado. Este ya tendría que destruirlo para la explicación. Entonces, la pregunta es, ¿con qué objeto quieren que comencemos a trabajar o a entendernos con los Vs? ¿Con una simple esfera o con algo un poco más elaborado, como les digo, como por ejemplo el sofá o el mueble que acaban de ver? Pues, profe, yo quisiera saber si nos vio muy bien haciendo los UVs o ya, pues, si usted considera que estábamos mal y necesitamos como un repaso, pues, empezar con la esfera. Más que todo para los que no saben, o los de cine. Hasta el momento creo que ninguno sabe hacer Vs, porque todavía no me he tocado, yo todavía no me he metido con el tema de Vs, ¿sí? Por explicación mía sé que nadie, por lo menos por explicación mía, sé que todavía no he hablado como tal de Vs en forma. Si alguien, digamos, sabe de Vs, ha sido o por curiosidad o chepa, como a veces les llaman ustedes, o lo que sea, pero que yo haya explicado todavía algo en forma realmente de Vs, la respuesta es ni siquiera, por mi parte, no ha sido. Entonces, por eso les digo, la explicación en teoría es bastante similar, ¿sí? Comencemos entonces por ahora con voy a comenzar con una simple esfera, ¿sí? Ahora, si nosotros abrimos el editor de Vs con una simple y sencilla esfera, primera cosa que nos damos cuenta es, como les digo, el problema de que haya triángulos y polos. Esto, dentro de un despliegue de Vs, es la pesadilla. Texturizar cosas de este calibre es horrible, ¿sí? Segundo, como ya lo dije ahorita, en los despliegues de Vs que genera el programa por defecto, lo que el despliegue de Vs busca realmente aquí en este momento es el aprovechamiento del UDIM. Pero,
que aproveche el UDIM es una cosa, pero que me distorsione la imagen es otra, ¿sí? Y el despliegue de UVs de una simple esfera tiene demasiada distorsión y, como se dieron cuenta, los cuadrados no son cuadrados, son rectángulos. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo muy fácilmente de eso? Primero, pues obviamente ya por conocimiento del asunto, pero una forma dentro del mismo editor V. ¿Cómo? Que digo, allí sí tocaba sí o sí arreglar primero la esfera para crear los UVs, ¿no? Sí, si querían hacer que se vieran cuadraditos, sí. Una, el mismo visor del 3D del Maya, ¿sí? En cuanto a lo que es UVs, tiene unas herramientas muy útiles aquí arriba. Estas herramientas muy poca gente las usa y son demasiado útiles. Por defecto, aquí yo lo tengo configurado con las características predeterminadas. No he tocado absolutamente nada para que todos estemos, llamémoslo igual. Pero una de las herramientas más útiles de la parte de aquí arriba de estas herramientas del editor V es la que nos permite ver la distorsión, que es esta tercera herramienta. La tercera herramienta tiene dos opciones de visualización, ¿sí? La primera, que es la que acaban de ver que acabo de activar, es la opción que nos muestra lo que es distorsión. Esta opción que ustedes están viendo ahí, donde como se dieron cuenta, ahorita se coloreó como de colores azul, rojo y blanco, me muestra distorsión. En teoría, en un mundo ideal, en un despliegue de UVs ideal, ¿sí? Uno no debería tener estos colores, uno debería estar viendo esto lo más blanco posible. Si yo lo veo con estas tonalidades, ya de por sí aquí me estoy dando cuenta de que este despliegue de UVs está distorsionado. Las zonas en rojo son distorsión de estiramiento, las zonas azul de compresión, hasta donde me alcanzo a acordar. Rojo es estiramiento, azul es compresión, sí, efectivamente sí estoy en lo correcto. Si ustedes ven azul, están comprimiendo la textura; si ustedes ven rojo, la están estirando. Si ustedes lo ven blanco, ese sería el mundo ideal, lo lógico y lo correcto que uno esperaría. Como se darán cuenta aquí, sin hacerle absolutamente nada, porque todavía no le he hecho absolutamente nada a estos UVs, ya me doy cuenta de la distorsión que esto tiene. La otra opción que tiene esta herramienta es usarla con el botón derecho del mouse, ¿sí? No es esta, sino es esta, creo, sí. Hay una de estas, ¿dónde está? No es esta, es esta. ¿Por qué no me la está activando? Desactivando la de la izquierda. Es que hay una que me muestra es colores. No es esta. La que me muestra colores, ¿dónde está? ¿Por qué no me la está activando? Esta es la de colores, hasta donde yo alcanzo a acordarme, sí. No, esta no es, perdón. No es esta tampoco. ¿Dónde está la que me muestra colores? Esta. Ya, esta. La segunda. Es que con esta mezclada efectivamente no se estaba viendo. Esta segunda es la que tiene dos opciones, perdón. Se me confunden a veces. La opción básica o la opción genérica, lo que les muestra a ustedes es si el despliegue de UVs está flipeado o está al derecho. ¿A qué me refiero yo con que esté flipeado? Si yo pusiera, digamos, una textura, no de un Tetris o de un Tetris, de un cuadradito de ajedrez, como por ejemplo las texturas que yo les pasé. Si la textura está con el despliegue de UVs al derecho, la textura se va a ver al derecho. Pero si el despliegue de UVs está girado, está mirando en el sentido opuesto, en esta visualización se me debería estar viendo magenta o un rojo oscuro. Para la muestra lo voy a hacer intencionalmente. Esto por lo general obviamente no se debe hacer. Aquí yo lo voy a hacer totalmente intencional. Pero fíjense, por ejemplo, aquí voy a flipear. Bueno, este color, si ustedes están en esta opción y lo ven así con este rojo, quiere decir que el despliegue de UVs está girado, está volteado, está mirando al revés.
¿sí? Si ustedes lo ven como lo estábamos viendo ahorita, en teoría está al derecho. La segunda opción que tiene esta herramienta, que es usarla no con el botón izquierdo del mouse, sino con el botón derecho del mouse, lo que les va a mostrar es tonalidades dependiendo de la cantidad de islas o de shells, como se les llama, que haya en el objeto. Por ende, esta herramienta en forma sencilla muestra si está al derecho o al revés, y en forma con botón derecho muestra colores por las diferentes islas que existan en el objeto, ¿sí? Con lo cual estas dos herramientas son bastante útiles, ¿sí? Como les digo, idealmente en el mundo óptimo uno debería tener esta opción de la distorsión viéndola lo más blanca posible. Ahora, como se dan cuenta, todavía no le he modificado absolutamente nada a este objeto. Sigue estando con el despliegue de UVs nativo. Arreglemos este despliegue de UVs de la esfera y para que no me toque corregir la parte del polo, ¿sí? Voy a hacerlo de la forma que no me gusta o de la forma en teoría rápida. Pero que con todo y que digamos es una forma medianamente rápida, no es la ideal. Lo ideal sí sería, como de pronto muchos lo entienden, corregir el polo para que no exista un polo, no existan triángulos. Sería lo ideal, inicialmente sería lo más ideal, lo más idóneo. Pero hay una manera de solucionarla que quede mucho más estable y sin necesidad de corregir el polo, sorteando el problema del polo por el otro lado. ¿A qué me refiero con sortear el problema del polo por el otro lado? Fíjense, voy a mandar esto un poquitito más chiquito para que se alcance a notar lo que quiero que vean. Si yo tengo mi editor V abierto, fíjense que si yo giro en la esfera, voy a llegar a un punto, aquí hasta donde, cuando se me... ¿Por qué no me la están notando? Ay, ¿por qué no me está dejando visualizar los cortes ahora? Ahí está la línea blanca. Esta es la que yo estaba buscando. Es que no la veía. Esta línea blanca, perdón, no la veía. Estoy ya cegatón. Esta línea blanca que ustedes ven acá, ¿sí? Es el borde que él está asumiendo. Este borde y este borde es esta línea blanca, ¿sí? Como se dan cuenta, de forma predeterminada Maya me está cortando la esfera por el sentido vertical, ¿sí? Este sentido vertical está generando que pues obviamente en los polos se me abra de esta forma. Si yo, por darles un ejemplo, cambio este corte de la forma vertical a la forma horizontal, voy a solucionar el problema de otra forma, creando dos islas. ¿Cómo logro yo ese efecto medianamente sencillo? Una forma en que yo recomiendo comiencen a acostumbrarse a trabajar mientras no le tengan práctica todavía a cómo hacer las cosas. Seleccionen todos los edge que vengan dentro del objeto. Aquí en el modo de edge con botón derecho selecciono todos los edge, ¿sí? Y los destruyo, los soldo, ¿sí? Esta de acá, Move and Sew, los mueve y los solda, o sea, los va a unir y va a quedar esto aún más destruido de lo que ustedes lo ven. Pero ya no me va a quedar ningún corte de los que Maya genera de forma nativa. Si yo le pongo Move and Sew, todo se une, queda peor, queda totalmente solapado, no se ve ya ninguna línea blanca como lo veíamos ahorita, ¿sí? Se ve horrible, ya no se ve corte alguno. Pero ahora yo tengo la ventaja de que como ya sé que todo está unido, yo puedo decirle, por ejemplo, en este edge, que es como la mitad, pero en el sentido horizontal, que por este, aquí con el botón derecho, cortar, o como les decía hace 8 días, por aquí por el menú de corte, le puedo decir cortar, o si se lo quieren aprender por teclado, Shift X. Si yo corto por ahí, por donde acaban de ver que yo seleccioné todo ese loop, ahora esta se volvió la línea de corte, este se volvió la costura. Esto recuerden que también se conoce como costura. Ahora, aunque ustedes no lo noten todavía, fíjense que ya con la segunda opción de la herramienta que les decía, como ya tengo dos islas, cada isla se pinta de un color distinto para diferenciar que hay dos islas.
Esto, que es la segunda opción que le acabo de aplicar con botón derecho sobre la segunda herramienta de acá, cada isla se pinta de un color único. Ahora, ustedes dirán, pues todavía se ve horrible y si yo le miro la distorsión a esto va a ser aún peor de lo que ustedes lo veían ahorita. Pero ¿qué ventaja tengo ahora? Que como ya son dos islas y no una, y ya no tengo cortes por la parte del polo, ni arriba ni abajo, yo ya puedo seleccionar islas completas, la de arriba o la de abajo. Y con las herramientas que nos da Maya, y no solamente Maya, sino casi todos los programas que permiten trabajar UVs, yo puedo usar una herramienta que está aquí en la parte de la opción de los unfold. ¿Qué hace la herramienta de unfold? ¿O qué hacen todas estas herramientas básicamente? Toman la isla y hagan de cuenta que esto es la piel de un animal, ¿sí? Van a coger por la costura, por donde yo le dije que cortara, van a coger por cada uno de los vértices de esta isla y hagan de cuenta que por cada uno de los vértices se va a aplicar, digamos, la misma cantidad de fuerza hacia todas las direcciones habidas y por haber, con lo cual como que va a estirar, va a estirar y va a desenvolver como si fuese la piel de un animal, ¿sí? Este objeto. Entonces si yo le digo a esta isla unfold, desdóblese, hagan de cuenta que él cogió y estiró hacia todas las direcciones por ese lado, tensionó la piel de ese supuesto animal, que en este caso es una esfera, y me la desenvuelve, creándome dos islas, ¿sí? En donde ahora en el centro de las islas está el polo, pero como ya el polo está en el centro de las islas, comparemos esto con la distorsión que veíamos ahorita y se darán cuenta que la distorsión que tengo ahora es prácticamente mínima. No sé si se dieron cuenta cómo se cambió la distorsión de ahorita a la que tenía originalmente. No sé si se acuerdan que originalmente teníamos muchas zonas muy rojas y muy azul. Ahora tenemos zonas mucho más tirando hacia algo más blanco, ¿sí? Esta, digamos que sería un despliegue de UVs medianamente rápido, simple, de una esfera. Aunque ustedes digan, sí, todavía tengo rojos y todavía tengo azules, son de un tono mucho más tirando hacia blanco de lo que estaba originalmente. ¿Cuál es la otra ventaja de hacerlo así? Que yo puedo tomar las dos islas como al tiempo, y con las opciones de la parte del V Toolkit, en la parte de alineación y layout, decirles decirle a Maya, juegue Tetris por mí. Hagan de cuenta este layout, es decir, la Maya, juegue Tetris. Intente hacer que estas dos islas entren dentro del espacio 0 a 1, dentro del UDIM 0 a 1, ¿sí? Y decirle a Maya, juegue Tetris por mí. Maya juega Tetris y me las ubica dentro del UDIM 0 a 1. Si él ve necesario, como en este caso, ajusta un poco la escala de las cosas, pero mantiene la misma proporción entre las dos para que se adapte. Ahora, con solamente haber hecho esto que acabo de hacer, si yo a este objeto le vuelvo a aplicar la misma textura que ustedes vieron al original, y le voy a hacer para que se den cuenta del cambio, voy a crear otra esfera que no voy a arreglar, y a las dos les voy a aplicar el mismo material para que se den cuenta solamente haciendo lo que acabamos de hacer, cómo va a cambiar la textura. Voy a usar nuevamente una de las que ya conocen, voy a usar una de las de 1K y voy a avisar que me muestre las texturas, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, se ve obviamente girada, se ve distorsionada, se ve el corte en la que yo arreglé, ¿sí? Se ve la costura, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, que en esta acá se ven muy rectangulares, que es como viene originalmente la textura, se ve muy rectangular. Si yo miro estos, se ven más cuadrados, con todo que todos son conscientes de que aquí existe un polo, ¿sí? Todos son conscientes de que aquí arriba hay un polo, ¿sí? Miren que en el polo la textura no se está distorsionando, no se está comprimiendo.
La textura, si bien por ser una esfera, pues obviamente se ve un poco curva, pero por la misma forma del objeto que es esférico. Pero las texturas, ya si ustedes las miran, son mucho más cuadradas, son mucho más estabilizadas. Como les digo, digamos, es el arreglo natural rápido de una esfera. Que yo podría seguir limpiándolo, sí, yo podría tomar esto, que todavía, como les digo, tiene zonas todavía un poco rojas y un poco azules, y yo podría seguir intentando limpiarlas, y una forma de limpiarlas es tomar las islas y darles un relax. Dentro de la opción de los Unfold existe el Optimize, que a veces ayuda, a veces no. En este caso sé que no lo va a hacer. Sé que si yo le digo que me optimice los U's, sé que no me va a optimizar y sé que me los va a destruir, de hecho, más de lo que yo debo. Bueno, en este caso ni siquiera me hizo cambio, por suerte. Pensé que me lo iba a destruir más de lo que yo esperaba, pero por lo general el Optimize con una esfera no es lo mejor del mundo. Pero hay una opción que es como de relajado, ¿sí? Si no la encuentro por acá, la encuentro por el otro lado más rápido, porque es que nunca me acuerdo dónde bueno. La opción de relajado está por aquí en la opción de Tools, se llama relajado o Smooth. Aquí la llaman Smooth, en algunos programas se llama Relax, aquí se llama Smooth. Esta Smooth que ustedes ven acá, que sé que está dentro de alguna de estas, sé que está, pero nunca me acuerdo en dónde. Sé que está también por acá, que se llama exactamente igual, Smooth, pero nunca me acuerdo en dónde está, y por eso es que yo siempre la encuentro por el lado que sé dónde está. Sé que se llama Smooth, como les acabo de mostrar, sé que yo la encuentro por ahí por donde les mostré, pero sé que si nos ponemos a desplegar básicamente todas, sé que está en alguna de estas, pero nunca me acuerdo en cuál. El caso, no la encontré la rápida, entonces encontremos a la que yo conozco, que ya se dieron cuenta de dónde está. Debería estar aquí en estas opciones de por acá, pero no la veo. Bueno, seguimosla por acá. El Smooth, que es el que estoy buscando, y sé que está por ahí, pero nunca me acuerdo en dónde, y seguramente ya me lo pasé y lo tenía al frente y nunca lo vi. El Smooth nos va a sacar una opción que es bastante útil, porque no me la... Pues, hágale, ahí está. El Smooth, lastimosamente, como se acaban de dar cuenta, por eso fue que me cambié, solamente funciona dentro del componente de UVs, porque como este es el editor UVs y es una herramienta de UVs, tenemos que seleccionar a forma de UVs. Y tenemos dentro del Smooth opciones de Unfold, que fueron las que yo usé ahorita para desdoblar, y las opciones de relajado. Las opciones de relajado a veces, vuelve y juega, no para todos los objetos, para algunos son bastante útiles, y si yo voy comenzando a relajar, miren que en este caso lo que me hizo fue, me las volvió nada, ¿sí? En este caso de pronto lo que yo haría es comenzar a trabajar nuevamente el Unfold, intentando que se limpiara un poco más, pero sin solucionar la parte de los polos de este objeto esfera. De una vez les digo, el despliegue de UVs más óptimo en teoría es estas dos islas. No es el ideal, como les digo, lo más ideal sería solucionar de pronto el polo y hacer de pronto un corte de otra forma, pero igualmente el resultado es mucho más fiel, no hay tanta distorsión, ¿sí? Se generan rectángulos, o mejor dicho, se generan cuadrados mucho más estables, ¿sí? Que en este sistema, en donde ustedes ven un tamaño muy grande acá con respecto a lo que ustedes ven acá, y la distorsión que ustedes ven acá es brutal con respecto a la distorsión que yo tengo acá. Esas dos herramientas que les acabo de mencionar, por ejemplo el Unfold, que voy a colapsar lo que no me está afectando ahorita para que sea un poco más fácil de entender, colapsemos todos estos para que no se... La herramienta de Unfold y la herramienta de Layout, que es hacer que Maya juegue Tetris por nosotros,
nos van a ser muy útiles, junto con la de orientar shells, aunque en este caso para una esfera no lo he usado. Esta es otra muy potente. Si ustedes tienen, por ejemplo, estos dos elementos, y nuevamente voy a hacer algo que no es lo ideal, ¿sí? Que es tomar esta textura y la voy a hacer que se repita, qué sé yo, 5 veces para que sean más chiquititos los elementos, ¿sí? Se van a dar cuenta, nuevamente, miren que ya los tengo más chiquitos, miren cómo se distorsiona aquí de feo, miren cómo se van de hecho alargando esos rectángulos, y aquí se van volviendo horizontales y aquí se van volviendo verticales. Y miren en este, que es mucho más estable. Si bien se ve el corte, es mucho más estable, es mucho más parejo, ¿sí? Esto, como les digo, para una esfera es mucho mejor tenerla como dos islas y que queden de pronto de esta forma a que quede así, ¿sí? En cuanto a texturas y en cuanto a distorsión de texturas, esto es 10 veces mejor. Como les digo, acabo de poner que se repita más veces para que se vieran más chiquitos los cuadrados, ¿sí? Y miren, por ejemplo, aquí en la parte alta, que los cuadrados se ven más cuadrados, se ven como cuadrados, ¿sí? Ustedes aquí pronto, si yo les pregunto a ustedes si esto les parece un rectángulo, seguramente me dirán que parece más es un cuadrado. Si yo les digo aquí si esto parece un cuadrado, pues creo que la respuesta es más que obvia. Entonces, con objetos como una primitiva tipo esfera, es mucho más ideal esto a esto, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? El desperdicio de área de UDIM, ¿sí? Porque miren que en este caso se está desperdiciando toda esta área, se está perdiendo, ¿sí? Y esto es un problema, pero hay soluciones medianamente no tan optimizadas como de pronto lo hace el default de Maya, pero donde se desperdiciaría quizás un poco menos. ¿Cuál se me ocurre a mí aquí actualmente? En vez de ponerlas una arriba de la otra, alinearlas a las esquinas opuestas, ¿sí? Con las opciones de alinear esta a la esquina opuesta, ¿sí? Y teniéndolas en esquinas opuestas, yo puedo tomar ambas, escalarlas un poco más, ¿sí? O tomar una por una, ¿sí? Como yo sé que en este caso son solamente dos islas, tomar esta, decirle que me asuma el pivote de transformación en esta esquina, para que el pivote se maneje en esta esquina, escalarlo de pronto un poco más, tomar esta, asumirle el pivote en la esquina opuesta, escalarlo un poco más, y aquí por ejemplo estoy aumentando el tamaño de las islas, ¿sí? Y estoy aprovechando un poco más el espacio, quizás no tanto como les digo la original de Maya, pero sí estoy aprovechando un poco más el espacio, ¿sí? Quizás, como les digo, puede que no sea la que más optimizada quede, pero es mucho mejor el despliegue de este estilo que del de Maya. La ventaja también que tenemos es que en estas áreas, si tuviésemos un objeto como una esfera, que probablemente sea un prop, sea un objeto rígido, dentro de estos espacios podríamos ubicar otro tipo de despliegues UVs para aprovechar el espacio. Esa es una cosa que también tenemos que tener presente, aprovechar el espacio del UDIM. Para los que tengan énfasis en videojuegos, no sé cuántos de aquí tienen énfasis en videojuegos, escríbanlo en el chat por favor. ¿Quiénes tienen énfasis de videojuegos acá? Yesael, listo. Los que tienen énfasis en videojuegos, hay muchos videojuegos en los que a los que hacen despliegue de UVs les dicen que como mínimo necesitan tener aprovechado cada UDIM, a veces hasta el 70%, a veces hasta el 65%, y cuando son juegos ya donde necesitan ahorrarse demasiadas cosas, piden un aprovechamiento del UDIM de hasta un 80%, que es altísimo, ¿sí? Por defecto, si yo miro esto,
ustedes pueden averiguar qué tanto están aprovechando su SUDIM. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí en la parte de display o de view, creo que es aquí, view. No, aquí creo que sí. Aquí en la parte de view, heads up and display, estadísticas de V, y en la cajita de aquí abajo, si yo le digo que me muestre el porcentaje de uso del UDIM, que aquí lo tengo deshabilitado, y le digo que me lo aplique. Aquí abajo, quizás no lo noten, pero por ejemplo aquí abajo me está diciendo que dentro de este UDIM hay dos islas, dos VShells, ninguna se está sobrelapando con otra, ninguna está reversada, tengo un 51% de aprovechamiento del espacio de Vs, donde aquí, como les digo, estaría muy por debajo de lo que para muchos videojuegos se exige. Pero en estos espacios yo podría meter otros despliegues UVs para tener un poco mejor el aprovechamiento del mismo. ¿Sí? Si ustedes no están trabajando con de pronto énfasis en videojuegos, el desaprovechar espacio de UDIM es más que ustedes están desaprovechando resolución, pero es otra historia. Pero bueno, ahora, si nosotros nos vamos a un objeto más elaborado como el sofá que yo les mostraba acá, permítanme ir mandando esto por el otro lado para que no vean cómo está el despliegue de UVs, porque se los voy a dañar. Lo voy a dañar intencionalmente, como ya lo hice ahorita, y no quiero que vean cómo está ahorita. Listo, ahí lo acabo de dañar. Ahora sí lo meto por acá. Cuando ustedes tienen un objeto más elaborado, más complejo, como por ejemplo un sofá, hacer despliegue de UVs es mucho más demorado y es mucho más importante tener cuidado. Con la esfera quedamos un poco claros por qué es mejor el que de las dos islas que el otro. Sí, profe. Por mi parte, sí. Pues. Ahora, en Maya, desde la versión, si mi memoria no me falla, 2017, si mi memoria no me falla, introdujeron una herramienta para los despliegues UVs que es muy potente, que está dentro del menú de UVs, y es esta penúltima opción que se llama corte 3D de UVs. Esta herramienta, cuando la introdujeron, fue muy apreciada porque facilitó demasiado la vida a la parte de lo que es el trabajo de UVs, porque con esta herramienta lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar no es tanto en los unfold como tal, sino es más pensar dentro de nuestro objeto 3D, que a veces es más fácil verlo dentro del objeto 3D que verlo dentro del V. A veces es más fácil encontrar las cosas en el objeto 3D que aquí. Lo que nos toca ponernos a pensar a nosotros ahora es, con esta herramienta del V 3D Cut Tool, es en los cortes que nosotros deseamos hacer, o como ya les digo, como se llaman en un programa 3D, los seams o costuras, por donde nosotros las querramos crear. Aquí en este sofá, por ejemplo, nos va a tocar volvernos una especie de tapiceros y pensar como un tapicero. Hagan de cuenta cómo debería un tapicero cortar las telas para tapizar un sofá de este estilo, por decirlo de una manera. ¿Sí? Si ustedes están haciendo el corte de UVs para una camiseta, por ejemplo, pensar en casi que como si fuesen costureros modistas, en por dónde están las costuras. Con ropa, por suerte para muchos, ustedes usan ropa todo el tiempo, miren en su ropa por dónde están las costuras, y muy seguramente si las costuras ustedes las ven por un punto es por algo. Cuando ustedes estén haciendo el despliegue de UVs de pantalones, camisetas, ¿sí? Miren su camiseta, miren su pantalón, busquen por dónde están las costuras, y no por nada, por ahí deberían cortar. Con un sofá
como por ejemplo este. Pues obviamente, si uno no es tapicero, quizás no tenga la noción tan clara de por dónde quiere uno cortar las cosas. Entonces, como se dieron cuenta, yo lo que he hecho hasta el momento es tomar este objeto y lo acabo de destruir como destruí la esfera en su momento. Hasta ahí todavía vamos de acuerdo. Sí, señor. O sea, este despliegue V es horrible, está solapado, está con distorsión, está, bueno, o sea, ni se diga, esto está horrible. Tiene cosas montadas, tiene cosas horribles, etc. Un consejo que yo les doy mientras, y digo mientras, le toman práctica a lo que es el trabajo de Vs, es que se busquen en internet texturas de mapeados V. No me refiero a mapeados V, sino a texturas de comprobación de Vs. Pongan V texture, ¿sí? Ay, aquí me sacó Blender, no sé, no quiero Blender, no me invente lo que yo no le quiero, ¿sí? Búsquense imágenes de este estilo, de cuadraditos de ajedrez que tengan generalmente como consejo colores bastante notorios y preferiblemente letras o números, o ambas, ¿sí? Búsquense imágenes de este estilo. Como se dan cuenta, encontrar estas texturas hay cualquier variedad, cualquier cantidad, ¿sí? O si ustedes son de eso, les gusta y prefieren hacerlo a mano, háganlo en un programa tipo Photoshop o lo que quieran. Pero búsquense imágenes de este estilo, ¿sí? Yo, como ya pues, creo que lo imaginan, yo ya tengo obviamente algunas de ellas descargadas. Aquí las tengo acá, no las tengo en esta carpeta, entonces si no están en esta carpeta deben estar en la otra carpeta, que esta es entonces, si yo mal cuentas no hago, debe estar acá. Sí. Yo aquí ya tengo una, ¿se acuerdan cuando les comencé a hablar de los Vs? Yo ya tengo aquí algunas descargadas. ¿Se acuerdan cuando les mostré esto? Sí. Estas imágenes nos van a ser muy útiles cuando ustedes estén comenzando a entender el trabajo de Vs. ¿Por qué digo que nos van a ser muy útiles? ¿Cuál de todas estas les gusta para el ejercicio? Esta, esta. ¿Con cuál quieren que, con esta? ¿Con cuál quieren? ¿Cuál les gustó? La anterior, ¿Esta? con esta sí. O con la otra que también que tiene números y letras. ¿Esta? Como quieras, profe. Bueno, cojamos esto para el ejemplo. Como se dan cuenta, encontrar esas imágenes no es para nada ciencia espacial. Hay cualquier variedad de ellas. Y lo que yo les aconsejo es, háganle un material al objeto, cualquiera, un Lambert, y pónganle esa textura que han, digamos, decidido. ¿Sí? Aquí ya voy a ponerle entonces yo un file y voy a ver si me permite hacerlo aquí a la rápida. No me permite hacerlo a la rápida, entonces me tocó a la lenta. Esta imagen que estaban diciendo ustedes es esta. Pónganle la textura, visualicen la textura y se van a dar cuenta de esto. ¿Por qué les digo que es muy útil que usen una textura de este estilo? Primero, saben ustedes por la imagen, ¿sí?, que los cuadrados son cuadrados. Saben ustedes que las letras y los números deben leerse al derecho. Con esto en mente, ustedes pueden darse cuenta muy fácilmente. Primero, si el V está al derecho o está al revés. Segundo, si hay distorsión o no. Y cuando son imágenes medianamente densas como esta, ¿sí?, a veces es más fácil ver el contraste entre un cuadradito y el otro que cuando son medianamente muy parecidas. Por ende, ustedes aquí se van a dar cuenta de que aquí de pronto estas letras se ven al derecho, ¿sí?, se ven distorsionadas, ¿sí?, pero si yo se las muestro por acá, se van a dar cuenta de que probablemente están así,
aquí se ven al derecho, o sea, esto todavía digamos que sería que están al derecho, ¿sí? Que están patas para arriba, eso puede pasar, eso no es problema, ¿sí? Que estén patas para arriba no es tanto el problema, pero si ustedes vieran alguna cosa totalmente a la inversa, cosa que aquí no tengo aparentemente ninguna, totalmente flipia, al revés creo que no tengo ninguna, justo no me pasó ninguna, con todo y que lo destruí. Pero es bastante evidente las zonas de distorsión, las zonas mal configuradas. Creo que todos son conscientes de que si yo texturizara con una imagen este sofá y me quedara de esta forma, se vería horrible. ¿O no? Creo que a ninguno de ustedes Sí, pasaría esto. Entonces tenemos que comenzar a arreglar las cosas. Como les digo, el primer problema es que yo lo acabo de destruir intencionalmente, ¿sí? Y lo hice totalmente con toda la intención del caso. Voy a hacerles lo que les hice ahorita para que se den cuenta cómo se vería si está flipeado esta textura. Voy a flipearla yo intencionalmente aquí, flipeándola en el sentido U, para que se den cuenta cómo se ven aquí las cosas. Ustedes ahí creo que se dan cuenta de que por más de que la miren acá o la miren, ahí ustedes ven las cosas o ven las letras y ven los números al derecho. no. Ahí obviamente lo acabo de flipear yo manualmente, pero pues obviamente ese es lo que nos puede llegar a servir también tener una imagen con cuadrados y con letras. Ahora, comencemos a pensar casi como si fuésemos tapiceros. ¿Cómo debería un tapicero cortar la tela para poder tapizar este sofá? ¿Sí? Todos son conscientes de que una tela viene, hagan de cuenta, en un formato casi que de 2 dimensiones, viene prácticamente plana, ¿sí? Una tela nunca viene en la forma de un sofá, ¿sí? Entonces, la ventaja de esta herramienta del VTool 3D es que lo único que yo necesito es comenzar a pensar y hacer cortes. Tengo la ventaja de poder probar cortes si funcionan, no funcionan, de una manera muy sencilla. Y si me equivoco, puedo revertirlo de una manera muy fácil. Comencemos, por ejemplo, pensando en solamente la parte del espaldar de este sofá, por decirles un ejemplo. Pensemos solamente en la tela del espaldar. Esta zona del espaldar es medianamente plana, ¿o no? Entonces, si ustedes, por decir algo, quisieran probar solamente la zona del espaldar, que es una zona medianamente plana, ¿qué podríamos hacer con esta herramienta que, repito, es esta que estoy usando, 3D Cut and Shoot? ¿Sí? Yo puedo acercarme hacia los edge de mi modelado 3D y darle doble clic a un edge, por decir algo, ¿sí? Aquí tendría que estar de pronto en modo de objeto para que me deje trabajar un poco más cómodamente, ¿sí? Automáticamente la herramienta se mete en el modo de edge, ¿sí? Y yo le podría decir con doble clic hágame un corte por ahí. Si yo le doy doble clic, miren que él corta y él automáticamente jala todo el loop hasta que él encuentre un loop. Por defecto esta herramienta con doble clic coge hasta todo un loop, ¿sí? Supongamos que yo acabo de darle doble clic y él me acaba de hacer todo este corte, ¿sí? Si yo quisiera revertirlo, mantengo sostenida la tecla control y le doy doble clic y los vuelvo y los uno. Entonces, fíjense que es muy sencillo con doble clic hacer cortes, con control y doble clic volver a unirlos. Y si yo quiero hacer cortes, digamos, no de todo el loop, sino hasta cierto punto específicamente, con tecla Shift, ¿sí? Perdón, ¿por qué no me está dando? Epa.
porque no me está dejando hacer el corte en manual. Solo es un clic, ¿no? Un solo clic no hace todavía nada. Un solo clic no. Porque no me está dejando si supuestamente es con Shift. Hasta donde yo me alcanzo a acordar es. Porque no me está dejando. Se supone que es con Shift. Con doble clic sigue trabajándome bien, pero ¿por qué no me está dejando hacer el corte sencillo? El corte sencillo se supone que es con Shift. ¿Por qué no me está dando la opción? Pues con Shift, hasta donde yo me alcanzo a acordar. Un corte sencillo. Sí, ahí estoy. Todo el loop es el que estoy haciendo. ¿Por qué no me está dando la opción? Sí, es este el que estoy usando. Shift, sí, es este. ¿Por qué no me está dando la opción? No sé si lo cambié sin darme cuenta el atajo de teclado. En teoría es este. Por ahí quiero cortar. ¿Por qué no me está dando la opción? ¿Será que es con doble? Creo que ya, profe. Mantenga el shift y haga como si fuera a dibujar. Y lo vuelva un poquito. Pero es que me está tomando. O sea, sí, y ya con eso se desbuguea. Y ya solo da un clic cuando quiere. Con el shift. Hasta donde yo sé solamente es con Shift. Aquí es que con doble clic me está haciendo lo que yo no. O sea, se supone que yo con Shift debería poder hacer cortes. Sí. Aquí debería estar haciéndome el corte solamente en esta zona. Bueno, con control, el control sí me lo está funcionando bien. El control sí me está funcionando bien, pero no me está funcionando el shift normal. No sé si es que yo cambié de casualidad alguno de los shortcuts y puede ser que yo lo haya cambiado sin acordarme. Pues se supone que con shift uno debería poder cortar solamente el. Con doble clic sí me sigue funcionando bien, pero el shift solo me debería estar haciendo el corte. Pues yo lo estoy usando así como su merced lo está haciendo y no funciona. La única forma que intenté es teniendo ya un corte y le da clic cerca al corte y ahí funciona. O sea, saque un segundo y ya con el Pues quita no, el que no quiere y pone otro. no es lo normal, pero bueno. El caso es que en este caso, por lo menos, Sí, es canción. en este caso que yo tengo esto modelado medianamente como debe ser, el corte que estaba buscando hacerles, que es este, ¿sí? Por suerte estoy buscando todo el loop. Entonces efectivamente miren que aquí, por ejemplo,
Acabo de generar toda esta isla. Miren que se nota más blanca toda esta zona frontal. Hasta aquí todavía vamos medianamente de acuerdo. Se supone que con Shift solo uno puede hacer el corte solamente de un edge. Pero hasta esta zona, digamos, todavía del espaldar que acabo de cortar, vamos todavía claro. La ventaja de, Sí. la ventaja de estar dentro de esta herramienta, la ventaja de estar dentro de esta herramienta es que si ustedes dan botón derecho sostenido y se van a la parte de componentes y dentro de la misma herramienta seleccionan esta isla, ¿sí? Miren que acabo de seleccionar esa isla que acabo de cortar con la del 3D Cut Tool. Si yo vuelvo a darle botón derecho, ¿sí? Le puedo decir a esa solamente, a esa isla que acabo de separar manualmente, que se desdoble. Y miren cómo solamente el espaldar, por lo menos actualmente, ya se acaba de limpiar sustancialmente. Si yo necesito seguir haciendo cortes, vuelvo a darle botón derecho, vuelvo a irme al Edge y puedo seguir cortando, ¿sí? Pero miren que yo tengo la ventaja de que no necesito estar casi que mirando el editor V, solamente estoy haciendo cortes, ¿sí? Aquí estoy haciendo cortes a mano con doble clic en estas zonas, por decir algo. Y por ejemplo, aquí voy a cortar todo este loop que gira por todo lado. Y esta herramienta del 3D Cut Tool, si reconoce, como en este caso, este es un loop que fluye hacia abajo y pasa por aquí atrás, pero como acabo de cortar esto, él reconoce que aquí ya hay un corte, y si yo le doy doble clic acá, llega hasta ese punto. Si yo no hubiese hecho este corte y hubiese dado doble clic acá, miren que pasa derecho, ¿sí? Si yo tengo un corte previo, él reconoce que ya hay un corte, y cuando yo le dé doble clic a algo, como él reconoce que aquí ya hay un corte, no sobrepasa el loop, y digamos que estoy limitándole el corte por otro corte, ¿sí? Entonces esa es otra de las ventajas de esta herramienta, que si ya él reconoce un corte previo, no sobrepasa ese elemento. Y fíjense que ahora acabo de crear otra isla, donde si yo me pongo aquí con botón derecho al V-Shell, esta zona, que es como el frente y esta parte del asiento, acabo de crearla como otra isla, ¿sí? De la misma manera, vuelvo a darle botón derecho y le digo, perdón, que se desdoble esta zona, y esta zona se acaba de desdoblar. Y miren, por ejemplo, que estas dos zonas ya comenzaron a verse mucho más parejas. Ya los cuadraditos se ven mucho más cuadraditos, que de pronto están en diagonal, sí, pero están viéndose mucho mejor. Y podría yo probar soldando con control esta unión entre ellos para convertirlos en una sola isla. Ahora, y ahora esto, todo esto, la base de acá, la zona de acá y esto, todo esto ahora lo acabo de convertir en una isla, y puedo hacer pruebas, como se dan cuenta. Aquí estoy haciendo pruebas de unir, soldar, y miren por ejemplo ahora esto, miren ya cómo comenzó a emparejarse, ¿sí? Esta ventaja que tengo con esta herramienta, donde yo puedo fácilmente cambiarme a Edge, seguir haciendo cortes, seguir probando mis, valga su redundancia, cortes, y ir probando cómo se ven desdoblados, cómo se ven con el unfold. Y miren que esta zona que he hecho hasta el momento no les he abierto siquiera el editor V. Estoy solamente viendo la textura que usé, para eso fue que usé una textura como las que les decía. Y si yo veo la textura y veo la textura que se ve de forma sin distorsión, veo la textura decente, veo la textura bien, yo mismo me doy cuenta que voy por un buen camino. Puedo hacer pruebas, por ejemplo, tomando ahora, por decir algo, este entero, y ahora voy a hacer la parte de atrás del sofá, ¿sí? Como tengo cortes aquí en la base, fíjense que hasta aquí llego, ¿sí? Y ahora acabo de crear esta zona. Nuevamente puedo irme a los V-Shells, seleccionar este y decirle desdóblese, y miren como por ejemplo esta zona comenzó a limpiarse, ¿sí? Podría decirle ahora nuevamente Edge, cortar esta unión, por decir algo, cortar esta unión acá, y esta pequeña isla que acaba de generárseme acá, desdoblarla, ¿sí? Y ahora,
no sé si a alguno de ustedes se le ocurre la idea, ¿por qué hacer esta como una isla, esta como una isla y esta como una isla? ¿No creen ustedes que sería probable manejarlo todo como una sola cosa? Puedo hacer la prueba si yo lo necesito. Me voy a los Edge y este de acá con control lo soldo y ahora tengo una sola isla que viene acá, gira, sube, gira y baja. ¿Sí? ¿Ustedes no creen que esta es una probable isla válida? Probemos cómo se ve desdoblada. ¿Ustedes la ven pareja? ¿Ven alguna distorsión en esta isla drástica? Aparte, obviamente, ignoren la inclinación eso lo arreglamos ahorita. Pero ustedes ven estos cuadrados mucho mejor, los ven peor, ven una distorsión que sea preocupante. Solamente a lo que hemos hecho, ¿le ven una distorsión preocupante? No. Está quedándome bastante limpio, ¿sí? Ahora, probemos cómo se vería de pronto la parte de los brazos. Volvámonos a la parte de los edge y hagamos un corte, por ejemplo, para sacar la parte de los brazos. Ya que los tengo limitados por acá y por acá. Y de hecho también por aquí abajo los tengo limitados, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a cortar por acá. Y aquí en la parte de esta zona como frontal voy a hacer de pronto un corte por acá, un corte por acá. O sea, con doble clic, como se dan cuenta, estoy haciendo cortes un poco rápido. Voy a cortar de pronto esta para que me llegue hasta ahí, ¿sí? Y hagamos la prueba, por ejemplo, con esta zona. Acabo de crear esta isla que es como la pequeña como L. Esta es una especie como de el lateral total del sofá. Y como le tengo cortes acá, quizás esta zona de acá, cuando la desdoble, esta zona del frente probablemente se me distorsione, pero probemos cómo se ve esta zona, ¿sí? Y de hecho pues se me distorsiona, pero no se me distorsiona como para preocuparse. Esta zona de acá, que me acaba de crear toda esta zona, la desdoblo, ¿sí? Esta zona que me acaba de quedar acá, la desdoblo, ¿sí? Y ahora voy a hacer exactamente el mismo proceso a este lado. Y voy a mostrarles una cosa. Voy a hacer aquí el mismo corte que le hice al otro lado, ¿sí? Donde aquí seguramente yo había cortado por acá, si mal no estoy, ¿sí? Y voy a meterme a los shells y voy a desdoblar esta, con botón derecho, como se dan cuenta es un poco rápido, y desdoblar esta. La base de una vez la voy a desdoblar, ¿sí? Y esto, por ejemplo, que acabo de lograr acá, me está dando un resultado quizás medianamente decente. Estoy generando una cantidad de islas X, no he contado cuántas islas estoy teniendo en este momento, ¿sí? Pero otra de las cosas que me puedo llegar a dar cuenta con imágenes de este estilo, como este cuadrado de ajedrez de cuadraditos de colores y letras, es si tengo o no un texel density unificado. Yo sé que es la misma textura o no. Y si yo veo aquí este tamaño de cuadrado y veo aquí este tamaño de cuadrado, sé que el texel density está desacorde, está descuadrado. Creo que es notorio que este está mucho más pequeño que este, o alguien no es consciente de que están de diferentes tamaños. ¿Sí? Esta es otra de las ventajas de usar una imagen de este estilo. Es muy fácil darnos cuenta si estamos manejando lo que se llama un texel density unificado o no. ¿Qué pasa ahora? Supongamos que estos cortes que yo hice son los cortes con los que yo quiero comenzar a limpiar todo este torcido que tengo en las texturas. Quiero comenzar ahora sí a estabilizar un texel density. Quiero comenzar ahora sí a limpiar estos V's. ¿Qué ventaja tengo? Me demoré quizás menos y tuve la posibilidad de hacer prueba y error, ¿sí? Que no me gustaba cómo se veía, soldaba, unía,
cortaba, sí. Pero este resultado que tengo hasta el momento me está dando un resultado medianamente limpio, ¿sí? Quizás no del todo limpio porque tengo una torsión o una textura inclinada que a mi modo de ver no es válida, o no me gusta tener una textura torcida. Tengo una inconcordancia de texel densities, pero ya tengo prácticamente de una manera muy sencilla creado todo lo que es la parte de los cortes de costura. Hasta este punto vamos bien. Sí. Ahora, una vez ustedes lleguen hasta este punto, ahora sí, ya la cosa es limpiar todo lo que la herramienta nos hizo. Yo no lo voy a dejar así jamás, jamás. Ahora sí, ya me voy a meter a limpiar las cosas. ¿Cómo lo hago? Ya me voy a salir de la herramienta con la W o con cualquier herramienta de acá, se salen de ella, ¿sí? Voy a seleccionarla y ahora sí voy a mirar qué fue lo que hice con todo lo que yo hice. Y miren lo que él hizo. Esto se ve organizado, esto se ve bonito. ¿Ustedes entienden algo de esto? Y si alguien lo entiende, dígame No. qué es. ¿Sí? Esto es lo que la herramienta hace y por eso es que tengo inconcordancias de texel densities. Pero, aunque ustedes no lo crean, esto, si yo le digo al Maya, con las herramientas que les mencionaba ahorita, como primer medida, intente hacer que las islas, como por ejemplo esta, que me quedó torcidísimo, miren acá que está como torcida, le digo como primer medida, yo no quiero trabajar tan desorganizado. Primera medida, le voy a decir, oriénteme las islas a que sean lo más cercanas a un sentido horizontal o vertical. Apenas yo le diga oriéntemelas, es probable que si ustedes se fijan esta torsión que yo tengo acá o esta diagonal que se me está dando acá, cuando yo las oriente es probable que me quede ya más derecha. Si yo le digo que me las oriente, miren que él automáticamente hace lo necesario para intentar hacer que cada una de esas islas quede o mirando horizontalmente o mirando verticalmente, pero miren ahora cómo ya se organizó muy fácilmente. En este caso me lo organizó de pronto en el sentido que yo no quería, pero ya está más organizado. Sigo teniendo descuadrado el texel, pero miren nuevamente, miren las texturas como ya se ven cada vez más ordenadas. Miren cómo ya los cuadrados se ven cada vez mucho mejor, ¿sí? Miren cómo ya en cualquier lado que yo la mire ya no se ven torcidas, ya se ven más derechitas, ¿sí? Este es el primer punto. El segundo punto, ¿cuál es? La hermanita que les decía, decirle a Maya, juegue Tetris por mí. La herramienta de layout de forma preestablecida va a analizar el objeto como una unidad, como un todo. Este sofá lo va a analizar como un todo y va a hacer Tetris y automáticamente va a intentar cuadrar una especie de texel density medianamente parejo. No es perfecto, aclaro, no lo va a hacer de forma perfecta, pero es un acercamiento bastante grande y se van a dar cuenta si yo le pongo a esto un layout, cómo automáticamente escaló lo que tenía que escalar a que sea más grande o más pequeño. Jugó Tetris por mí y ahora miren que si yo miro esto, ya los tamaños de los cuadrados son mucho más parejos, son mucho más estables. Si ustedes miran esto, ustedes podrán decir que este cuadrado del espaldar es prácticamente igual de grande que este del brazo, ¿sí? Probablemente todavía tengamos problemas, todavía no sea quizás una versión final, pero de cómo comenzamos a cómo estamos ahora, creo que se nota el cambio, ¿o no? ¿Sí ven un cambio o no? Sí, profe. Sí. Ahora,
comencemos a organizar un poco las cosas. Yo quisiera que esta isla es la parte grande, llamémoslo así, me quedara de pronto al derecho, ¿sí? Ahora, una ventaja que yo tengo dentro del editor V o dentro de la parte 3D es que si yo selecciono, por ejemplo, un edge, aquí de los de adelante, por ejemplo, seleccioné estos dos que son como los edges del borde, miren que aquí se me seleccionaron estos dos. Aquí ya me doy cuenta entonces con esto en mente, que esta parte de acá, esta zona que yo tengo acá, de esta isla grande, esta zona de acá, es la parte de adelante. Esta zona de aquí atrás es la parte de atrás. Entonces yo puedo decirle ahora, ya que yo sé que esta es como la zona de adelante, yo voy a organizarla para que me quede como a mí me parece más lógico. Con estas opciones de rotación dentro de la parte de Tools, estas opciones de rotación por defecto están en incrementos de 90 grados, de sentido horario o antihorario. Yo le voy a decir en este caso, gíremela en el sentido horario, 90 grados, y ahora la acabo de dejar como a mí me gusta, donde yo sé que este es el frente. Esta parte de aquí es la parte posterior, y ya comienzo a tener mucho más limpia esta zona. Por ahora, y digo por ahora, ¿sí? La voy a dejar por aquí como en stand-by, llamémoslo así. No la voy a dejar ahí de forma definitiva, solamente la estoy dejando ahí como para saber qué es lo que hasta el momento he hecho y qué es lo que todavía no he hecho, ¿sí? Esta isla seguramente es la base, efectivamente, donde si yo veo este elemento, yo sé prácticamente por la misma forma que tengo que esta parte de acá es el frente, ¿sí? Hagan de cuenta que esta viene aquí, ¿sí? Si yo las pegara, esta zona viene acá. Y yo voy a comenzar a crear, o voy a comenzar a intentar hacer el rompecabezas de esto que estoy haciendo. Si yo selecciono esta isla, él me dice, esa isla es esto, ¿sí? Si esta isla que yo tengo acá es esto, ¿sí? Es la isla de este lado es la isla de este lado, ¿cierto? Todos hasta aquí vamos todavía siguiéndome. ¿Sí? Sí, pero Ahora, la quiero que quede girada a 90 grados en comparación a todas las texturas. Seguramente la respuesta yo diría de pronto no. Entonces voy a girarla de pronto en el sentido anti-horario para que me quede de pronto así y se vea de pronto más correcto. Y voy a comenzar a organizar. Seguramente esta debe ser la isla contraria. Aquí me está quedando de cabeza, entonces la voy a girar una vez y otra vez. Y estoy comenzando a crear, miren, como el Tetris, llamémoslo así. Esta zona de acá, digamos que es la zona de este lado de acá. Esta zona de acá, por descarte, debería ser la zona de acá. Pero miren que estas dos, que son básicamente la misma, están orientadas de igual forma. Si yo miro esta de acá, está la textura en este sentido. Si yo miro esta de acá, la textura está en el sentido totalmente contrario. Miren que esta textura de acá es como si yo estuviera leyendo en el brazo desde el espaldar hacia el frente, y en esta es como si yo estuviera leyendo desde el espaldar hacia donde uno se siente. ¿Están orientadas igual? Creo que ya se dan cuenta de la respuesta. ¿Qué prefiero yo? Voy a probar cómo se ve si yo giro esta y la dejo en el mismo sentido. Esto que estoy haciendo yo acá, les aconsejo, ¿sí?, se tomen el tiempo de hacerlo, ¿sí? Actualmente, ya por casi que descarte, me doy cuenta de que yo acabo de crear mi despliegue del sofá a base de esta cantidad de islas. Más o menos yo puedo decir en este momento, ¿sí?, que estas islas tienen una forma, y ya yo he
y ya para mí, digamos, puede ser medianamente entendible el sofá. ¿Sí? Yo ya puedo decir que esta es la zona grande, estas son las partes laterales, estas son las partes de los brazos, esta es la base y esta es como la parte de adelantico de los detalles que tengo. ¿Sí? Ahora, hasta acá todavía vamos de acuerdo. ¿Todos hasta aquí me siguen bien? Vale. Ahora, pensemos o tratemos de probar, porque esto no es algo que, como dicen por ahí, esté escrito sobre piedra, como dicen por ahí a veces. Si yo selecciono este edge y selecciono de este edge hasta este, miren que yo seleccioné en esta isla y él me seleccionó esta parte de acá, ¿sí? Si se dan cuenta que yo selecciono acá y él me selecciona acá, eso me implica a mí que probablemente lo más coherente para que la textura fuese un poco más fácil de empalmar sería tener estas cosas de esta forma. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle ahora, este coincide con este. Miren que ya estoy comenzando a hacer prácticamente un Tetris un poco más fiel, ¿sí? De hecho, podría yo pensar en, si yo cojo todo esto y lo uno, ¿no me dará un resultado bonito también? Miren que están como bastante limpias los espacios. Probablemente yo pueda decir, en vez de tener estas dos cosas como islas independientes, unirlas. Sería de pronto válido, ¿sí? Podría unirlas en la parte posterior o podría unirlas en la parte seguramente frontal, pero en este caso yo voy a usar estos edge de aquí hasta acá y con la que les decía que destruíamos todo al inicio. ¿Se acuerdan la que yo usé para destruir todo, que era la de ¿qué se me hizo acá? Esta, ¿se acuerdan la que usé para destruir todo, que era la del Move and Sew al comienzo? Que con esta destruí yo todo en su momento. En este momento ya la voy a usar no como para destruir, sino para hacer lo que en realidad está pensada para hacer. ¿Qué es lo que está pensada para hacer esta herramienta? Tener selección como esta. Y si yo le digo Move and Sew, me las va a mover y a pegar entre sí, intentando respetar lo mejor posible las cosas. Probablemente no sea el 100% válida, pero miren que él me las pega quizás un poco más fácil. Y miren, por ejemplo, ahora lo que teníamos ahora está generándome como una especie de letra T, pero probablemente me es válido. De hecho, podría pensar también en que estas dos se peguen y en que estas dos se peguen. De hecho, lo puedo hacer aquí también, que está por el botón derecho, un poco más cómodo, ¿sí? O con control y botón derecho, perdón, es con shift, sí, es con shift, creo que es con shift y botón derecho, ¿sí? Está aquí arriba. Y miren, por ejemplo, cómo comencé a limpiar islas y comencé a dejarme yo mismo menos islas, ¿sí? Pensemos ahora, si ustedes están preocupados en la distorsión, ¿sí? Ustedes dirán, miércoles, esto tiene una distorsión brutal, ¿o me equivoco? Esto sería horrible, esto tiene una distorsión brutal. ¿Por qué está generándome esta distorsión? Y a eso quería llegar. Hasta aquí, claros que esto se llama distorsión. ¿Por qué tengo esta distorsión tan amplia? Si yo aquí de hecho no lo veo tan distorsionado, yo aquí mal que bien lo veo es decente. Porque si ustedes están acostumbrados a trabajar como se suele hacer muchas cosas en Maya, con el previo de suavizado, ¿sí? El previo de suavizado, ¿se acuerdan? Todos son conscientes que esto es 1 y esto es 3, 1, 3, 1, 3, ¿sí? Fíjense en el modo 1, la distorsión que tengo. En el modo 1 ustedes ven la misma distorsión que acá. El editor V no reconoce que este previo de suavizado es un previo de suavizado como tal
y me está dando una distorsión porque él está calculando como si fuese en modo 1, como si fuese rígido. Por eso es que me está mostrando esa distorsión tan brutal. Pero miren que si yo lo dejo rígido, si yo lo dejo en el modo de trabajo 1, la distorsión que estoy teniendo es prácticamente nula. En el modo 1 estoy teniendo zonas de distorsión demasiado pequeñas. Quizás acá tendría que arreglar un poco. Pero en el modo 3 esto se ve descomunalmente distorsionado. Tengan eso presente. Cuando ustedes estén creando despliegues UVs, si ustedes están acostumbrados a trabajar con el previo de suavizado, con el modo 3, seguramente van a verle una distorsión brutal. Si yo a este sofá le hubiese puesto el modificador de suavizado, el smooth, esto cuando yo le pusiera 3, pues obviamente ya se vería más decente porque ya tendría el suavizado final. Ya digamos que estaría trabajando yo pensando en un suavizado real, no en un previo de suavizado. El editor V no entiende el previo de suavizado. Asume que el previo suavizado se llama distorsión. Para que uno no se asuste, debe, en ese sentido, si lo quiere revisar, revisarlo en el modo 1. Y en el modo 1, yo aquí diría acá quizás sí tengo un problema, ¿sí? Pero el problema que tengo seguramente está es acá, más no en toda esta zona. Entonces esa es otra de las cosas que tenía que, o que quería dejar muy pero muy claras, ¿sí? Ahora, quitemos esto para que no se me asusten de tal forma que las cosas comiencen a preocuparse. Ahora, fíjense nuevamente, si yo selecciono por ejemplo este edge, me está seleccionando este. Si yo seleccionara por ejemplo, qué sé yo, este, me selecciona este pedazo de acá. O sea, eso me indica que seguramente estos tres son estos tres. Pero si yo giro esto e intento soldar este pedazo con este pedazo, este cachito de acá seguramente se me va a cruzar. ¿Sí? O sea, imagínense esto, imagínense que yo giro esto para intentar cuadrarlo acá, este cachito de acá se me va a cruzar. Eso me indica a mí que si yo quiero tener menos cantidad de islas, no puedo soldarlas por aquí abajo. Quizás probemos por este lado. Si yo intentara soldar por este lado, miren que aquí tengo una pequeña L, con lo cual soldar esto a esto, ¿me sería fácil? Seguramente tampoco. Por este lado me estaría traduciendo que se me pegan aquí, ¿sí? Miren que estos tres que estoy seleccionando, o casi que 4, y de pronto aquí estos de acá, ¿sí? Estos que estoy seleccionando acá equivalen a estos. Eso me indica a mí que es probable que yo pueda poner este pegado acá, ¿o no? No sé si se están dando cuenta de cómo estoy analizando si se podrían o no llegar a pegar las islas. Esta podría pegarse aquí también, ¿sí? Estas dos, si yo me pongo a analizar estas dos en cuanto a sus edge, esta de acá, miren que si yo selecciono este edge, me selecciono también este. Seguramente pegar estos por este lado, miren que aquí ya estoy moviéndome por acá y por acá. Esto me indica que seguramente si yo intentara pegar esta pequeña isla a esta o a esta, se vería horrible. Pero quizás por otro lado puede que me sea fácil. Por ejemplo, miren que estas de acá, este lado de acá, me pega por acá. No sé si se alcanza a notar que si yo selecciono por un lado, él me selecciona con quienes se pegaría. ¿Sí? Hagamos la prueba para que me entiendan. Yo digo esta y de aquí hasta acá. O sea, todas estas, quizás no seamos tan exagerados. Cojamos solamente las que están como más recticas. Estas. Si yo las pego, miren cómo comienza a quedar.
En teoría yo podría pegar estas también y probar cómo se ve, ¿sí? En teoría estas, miren que estas dos ya no son hermanitas. Estas dos no son hermanitas, ¿sí? Pero probablemente estas sí sean hermanitas y miren cómo comienza a limpiarse un poco. Que queda aquí como una costura, sí, pero comienzan de pronto a limpiarse. Esta de aquí, esta de acá, miren que es esta y esta de aquí es esta. Probablemente, sí, pueda pegarlas por ese lado. Probemos. Move and sew. Probemos entonces el caso contrario, que serían esta, ¿sí? Shift, botón derecho, Move and sew. Ahora, lo que teníamos ahorita como casi 8 islas, con estos pegues que acabo de hacer, la estoy convirtiendo en 2. Probablemente me sirva, probablemente no. ¿Cómo sé si me sirve y cómo sé si no me sirve? ¿Sí? Fíjense que estoy aquí intentando pegar básicamente lo mejor posible las cosas, probando cómo se ven las cosas, y miren que ahora quedé con 2 islas. ¿Cómo sé yo si realmente me sirve o no el pegarlas? Todo lo que yo he hecho hasta el momento, el Maya lo ha intentado mantener lo mejor posible, pero siempre va a tener problemas. Pero ya la base que me dio es muy válida. Yo puedo decirle ahora, igual que lo hicimos en su momento, tómeme toda esta isla y desdóblemela con esos cortes que ya le hice. Y miren que él vuelve y organiza. No les dé miedo a usar muchas veces el unfold, no les dé miedo. Ahora, fíjense que cuando yo le di el unfold a esta isla, y le doy más veces y le doy más veces, ¿sí? Con cada vez que yo le dé, él intenta limpiar lo mejor posible la isla, que a veces hace cambios tan sutiles que parece que no me hiciera cambios, pero sí hace cambios a veces sutiles. Yo les recomiendo siempre que hagan un unfold, díganle que les organice para que se las oriente lo mejor posible. Y ahora fíjense en esta despliegue de UVs que tengo. Y díganme ustedes cómo lo ven ahora. No, pues mejor. ¿Sí? Tengo costuras, sí, tengo costuras por acá, pero se los puedo asegurar, si ustedes son tapiceros o se llaman a un tapicero, que seguramente, posiblemente de hecho use más cortes de tela, llamémoslo así, no lo haga en un solo mamonazo, ¿sí? Seguramente usará pequeños fragmentos un poco más dicientes. En teoría, y digo teoría, yo podría, si yo estuviese en serio, como dice mi hermano, tiquismiquis, pegar estos dos. Y sería totalmente válido, y acabo de sacar el sofá en una sola isla. Y sería en teoría válido, en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque miren que aquí, por ejemplo, cuando yo le doy orientar, él hace lo que le da la gana. Ya no trabaja como tan limpiamente. Por eso es que yo había dejado siempre como esa despegadita, porque yo ya conozco el sofá, yo ya he hecho este despliegue en casi todos los semestres, ¿sí? Por eso es que yo sabía que ese pedacito yo lo tengo separado. Ahora, piensen después de hacer todo esto que acabo de hacer yo, en lo siguiente. Hasta este punto todavía vamos claros. Me siento cucho cuando me dicen señor, pero bueno, quitarles eso creo que ya es difícil. Ahora, si yo le dijera a Maya que juegue Tetris por mí, él va a hacer esto. Listo, él jugó Tetris por mí y me hizo poner la isla de aquí. O sea, me puso esta isla, llamémoslo así, intentando cuadrarla lo más grande posible dentro del UDIM,
pero por estos dos elementos que yo puse acá al lado, por estos dos cachitos que yo le puse aquí al lado, él le tocó ajustar el ancho por este lado y por este lado, ¿sí? Y para mantenerme la proporción me quedó así de grande. Y el Maya jugó Tetris por mí, sí, jugó Tetris, yo le podría decir juegue Tetris y él juega Tetris, ¿sí? No tienen ustedes que jugar Tetris con Maya, Maya lo hace por ustedes. Pero ahora pensemos en una cosa y fíjense en esto. Hasta este juego de Tetris que le dije a Maya que hiciera, ¿vamos claros? Ahora, Sí, profe. ¿qué pasaría si yo le digo ahora por este edge y por este edge, que son los que me están limitando el ancho por estos dos elementos? Si yo le digo, cójame esta isla, que es una sola isla con estos dos, y cojo estos dos que son como los pedacitos adicionales, y vuelvo a cortárselos, nadie me impide volver a cortarlo, ¿sí? Y le digo ahora a las tres islas, desdóblense de forma nuevamente, ordénense. Él intenta hacer de las suyas y aquí me hizo daños que no me gustaron, pero ni 5, ¿sí? Si yo con estas ahora 4 islas le digo a Maya, vuelva y juegue Tetris, miren lo que pasa. Él jugó Tetris de nuevo, ¿sí? Pero quizás no se dieron cuenta ustedes porque yo tengo configurado mi layout de una manera en la que yo le estoy impidiendo a Maya que me rote las islas. ¿Por qué yo le impido a Maya que me rote las islas? Porque si yo acomodé esta isla buscando que la parte de abajo quedara abajo para que fuese evidente para mí, yo no quiero que Maya me las rote, pero a ustedes puede que si le dan layout se las esté rotando. ¿Cómo se configura o cómo se le impide a Maya que al jugar Tetris pueda jugar Tetris girándome las piezas? Con Shift sostenido y dándole clic al layout se les abren las ventanas del layout y si ustedes se fijan, yo tengo la opción de que me rote las islas apagada. La opción de que me las escale, yo le digo escálemelas, sí, pero presérveme el espacio 3D de cada isla. Esto es importantísimo que si ustedes lo tienen configurado de otra forma y quieren, como yo lo hago, que el Maya juegue Tetris sin la posibilidad de rotar, se lo apaguen. Es probable que si yo reseteo esto, voy a resetearla. No, de hecho, reseteada, listo, ahí se las acabo de resetear y está apagado. Bueno, creí que esto estaba prendido o de pronto es que ya lo tengo yo configurado como el default. Pero bueno, esto que acabo de decir acá, si ustedes quisieran darle la posibilidad a Maya de que cuando juegue Tetris les gire las cosas, podrían activarle esto o podrían activarle esta opción y decirle que solamente rote en intervalos, por ejemplo, de 90 grados, ¿sí? Yo, como se dan cuenta, acabo de resetearla y por lo menos mi reseteado me está manejando esto, ¿sí? Pero si alguno de ustedes tiene esto aprendido, tengan la noción de que probablemente les está rotando sus islas y si no lo quieren hacer, lo deben arreglar por este lado. Ahora, fíjense y voy a mostrarles una cosa. Voy a devolverme hasta que estaban pegadas. Las voy a dejar como las tenía en su momento. Y voy a tomar esta isla y voy a ponerle, como lo he explicado en clases pasadas, un supuesto imaginario, ¿sí? De que yo voy a texturizar con una textura de un K. Y es un supuesto. No estoy inventando el valor para hacer la prueba, ¿sí? Esto es un supuesto, no les estoy diciendo que esto se tenga que texturizar con un K. Lo estoy haciendo un imaginario. Le voy a decir a esto o a esta isla get. Me está dando 2.18. Listo. Si yo tengo ese valor de 2.18 y ahora hago el corte que les estaba mencionando y corto, ¿sí? Vuelvo y hago un fold, vuelvo y organizo, ¿sí?
Fíjense ahora, si yo le digo a esto, get, sin cambiarle absolutamente nada, le doy get, ¿me dio un valor más alto o me dio un valor más bajo? De hecho, hagámoslo correctamente porque lo hice ahorita con solamente las tres de abajo. Hagámoslo con estas. Para que me haga esto. ¿Sí? Y le voy a decir a esto un get. Originalmente estaba en 2.18. Ahora me está dando 2.26. ¿Subí de Texel Density o bajé de Texel Density? Esa matemática que fue de 2.18 a 2.26, ¿subió o bajó? Subió. Eso implica entonces que separando estos dos pedacitos, ¿sí? Estoy aumentando la definición que puedo llegar a tener de esta isla. Y si yo, por ejemplo, tomara esta y la girara a 90 grados y le volviera a hacer el layout, probablemente aún más, ¿sí? Paso ahora de 2.26 a 2.23, o sea, en este caso me bajó, en este caso de pronto no me... En este caso de pronto pasé de 2.26 a 2.23, en este caso de pronto me quedaba mejor originalmente como estaba con esto horizontal, ¿sí? O sea, en este caso me quedaba mejor así. Probemos cómo se vería o cómo sería si esto estuviese 180 grados. Y le digo layout. ¿Sí? Y ahora le digo get. Pasé de 2.26 a 2.30. ¿Sí? Estos daticos así sencillitos. ¿Sí? Estoy aumentando el texel. Al aumentar el texel implica que estoy teniendo más posible definición. Estoy seguramente aprovechando mejor el UDIM. Ahora, si yo vuelvo y le digo a esto, seguramente que se ordenen, ¿sí? Aquí me acaba de hacer de las suyas, como se los decía, pero pues en este caso se lo arreglo yo a las malas, ¿sí? Y ahora, si yo vuelvo a decirle a esto, el layout, pues vemos cómo queda. Volvió a pasar a 2.28, ¿sí? Con lo cual estoy, digamos, cerca de esos valores. Voy a dejarlo como estaba originalmente para explicarles la última parte de la clase de hoy. ¿Qué es lo ideal? Cojan un valor cualquiera como su referencia. Y con ese valor como referencia vayan haciendo, digamos, todos los posibles Tetris que se les ocurra. Cuando ustedes encuentren uno que de pronto como que sea el que más valor les da, ese de pronto es como el más óptimo, llamémoslo así. Tengan en cuenta, como ya se dieron cuenta, que si yo manejase UDIMs y pusiera esto dentro de un UDIM aparte y esto de pronto dentro de un UDIM aparte, yo podría decirle a esto layout y con este que me da, que ahora es de 2.80, ya es mucho más alto, setear estos, hacerle un layout a estos, ¿sí? O dejarlos así, pero ahora tendría dos UDIMs en vez de uno, pero mucho más aprovechados, ¿sí? Mucho mejor aprovechados. Para no meterles todavía la parte de los UDIMs, ¿sí? Lo último que yo quiero dejar clarísimo hoy es lo siguiente. La parte de los UDIMs la vamos a tocar todavía con un poco más de paciencia. ¿Qué es lo que quiero tocar como última cosa? Esta es la isla principal de mi sofá, ¿o no? ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo? Sí. Fíjense que si yo miro este sofá, este es un objeto perfectamente simétrico. Y miren esta línea, que en teoría es la línea simétrica.
y díganme ustedes si esta línea está perfectamente recta. ¿Ustedes ven esta línea vertical totalmente recta? Y cuando uno está haciendo objetos que tienen la opción de ser simétricos, uno debe buscar que los V's también sean lo más simétricos posible. ¿Cómo se logra eso? La forma más sencilla de hacer un V simétrico es la siguiente, y esto lo pueden hacer ustedes gracias a las últimas herramientas de este V Toolkit. Cuando este V Toolkit no existía, lograr V's simétricos era un camello. Ahora, la solución es tan sencilla como dejarlo en la zona en la que ustedes más recta puedan. Con Shift seleccionar todo este loop, que en mi caso es mi línea simétrica. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? ¿Sí? Usar las herramientas que nos da el malla de alineación. En este caso voy a alinearlo en el sentido vertical al centro genérico entre todos para que se me alineen y me queden una línea recta lo mejor posible, ¿sí? Todavía, como se dan cuenta, sigo teniendo alguno que otro problema, aunque si ustedes lo miran en el modo 1 ya es perfectamente simétrico, ¿sí? En el modo 3 quizás se vean curvaturas por la previa de suavizado, pero en el modo 1 esta línea ya debe estar completamente recta, ¿sí? Hacer la línea simétrica recta y después de tenerla recta, fijar con el pin estos V's, dejarlos fijos. Con este pin, hagan de cuenta, yo les estoy poniendo a estos V's un chinchecito encima para que no puedan moverse de ahí. Los pino, les hago el pin. Si yo les hago el pin a estos V's, si se los hice, ya no sé si se los hice. Pin, debería mostrármelo, ahí está. En el modo 1, si ustedes le ponen pin, se les debe mostrar este azul como más intenso. Como estos V's ya están con pin, yo puedo tomar toda la isla, desdoblarla de nuevo, pero como estos V's están con un pin, estos V's no se van a mover para nada. Esto me va a comenzar a ayudar a que mi V quede lo más simétricamente posible. Después de hacer esto, un pin, o sea, les quito el pin, les quito el chinchecito, ¿sí? Y ahora este objeto cada vez está comenzando a quedarme más y más y más simétrico. El último paso para hacerlo 100% simétrico es tomar esta isla, tomar cualquier V de la línea simétrica, no importa cuál, ¿sí? Y activar la opción de que se vuelva simétrico. Aquí arriba de hecho hay una que es la parte de simetría. Aquí también hay unas herramientas para simetría, ¿sí? ¿Cuál me gusta a mí más? En teoría esta y esta, que son muy parecidas, ¿sí? Yo soy más amigo de usar esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esta yo le defino una línea de mi línea simétrica cualquiera y él me saca este pincel y yo, fíjense que tengo el pincel actualmente al lado derecho, ¿sí? No sé si se dan cuenta que tengo este pincel al lado derecho, ¿sí lo alcanzan a notar? Pero miren en el lado izquierdo que se me están poniendo unos puntitos. ¿Sí ven que yo lo tengo aquí al lado derecho y a la izquierda se ponen unos puntitos azules?
Pero lo más importante que es, si ven esta línea gruesa negra, esa línea gruesa negra es lo más importante, ¿sí? Con control y el botón medio del mouse, ustedes la van moviendo, ¿sí? Control y botón medio, ustedes mueven esa línea negra. En teoría, ¿qué es lo ideal? Que esta línea negra quede exactamente en la línea simétrica que ustedes tienen. Obviamente, lograrlo es prácticamente imposible. Uno, lo máximo que a veces logra es lo que ustedes ven que yo acabo de hacer ahí, que es un aproximado, ¿sí? Pero para los que me conocen, sabrán que a mí esos aproximados nunca me han gustado. Yo soy muy exacto, a mí me gusta hacer las cosas supremamente milimétricas. Entonces, los que me conocen sabrán que yo no lo voy a trabajar así. Yo voy a hacer las cosas al 100% perfectas, ¿sí? Hasta este punto, que todavía no la he usado, ¿vamos claros? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer yo perfectamente exacto? ¿Sí? Yo voy a pedirle a Maya que me diga cuál es el valor dentro del editor V de este vértice. Cuando yo sepa el valor del V de este vértice, yo voy a ajustar mi herramienta, ¿sí? Definiéndole, ¿por qué no me está saliendo la ventanita de opción ahora? Es que me está saliendo por aquí atrás. Cuando yo lo sepa, voy a definirle manualmente esa posición por acá. ¿Cómo hago eso? En teoría hay muchas formas, algunas más largas, algunas más cortas, de ser milimétricamente exacto, ¿sí? Algunas personas les dirían no sean tan milimétricos, no sean tan exactos, pero yo no soy de esos. Y yo precisamente soy de los que no le gusta eso, y yo tengo este pequeño amigo código. Los que me conocen saben que soy muy amigo de los códigos, que se los pongo aquí en el chat, ¿sí? Este código que les acabo de pasar ahí, todos lo pueden ver ahí en el chat, ¿sí? Este sencillo código lo único que hace es lo que les estoy diciendo. Ustedes seleccionan cualquier vértice o V, corren el código y aquí abajo les dice el valor milimétricamente exacto de U y de V. Ya con eso en mente, ¿sí? Yo en este caso, para no tener que ponerme a copiar, voy a copiar, cojo todo este valor, control C, y ahora vuelvo a usar la herramienta que les decía con el botoncito de opciones, y aquí le pongo ese dato. Eso me implica a mí que ahora, si yo le digo póngamelo ahí, queda esa línea negra perfectamente donde yo la quiero. Y ya, después de haber definido eso, yo puedo, si quiero arreglar este lado, arreglo este lado, si quiero arreglar este lado, arreglo este lado, pero pinto un lado de la línea simétrica, ¿sí? Y esto acaba de hacer que los puntos azules que se están marcando en el otro lado se hagan o se tomen como referencia. Y ahora ya les puedo decir yo a ciencia cierta que esta isla es perfectamente simétrica, sin lugar a equivocarme por nada del mundo. Ya eso me va a ayudar a mí a que si yo le hago ahora esto, su layout, esta isla es perfectamente simétrica. Eso quiere decir que como es perfectamente simétrica, ¿sí? Este punto de acá, o sea, me está quedando perfectamente alineadita, y eso es una de las cosas que yo más quiero, y es una de las cosas que más se aprecian en un V bien hecho, ¿sí? Este V que yo tengo acá
sería totalmente válido para este sofá, ¿sí? De la misma manera, tener esto en el otro UDIM y tener este solo, así y con este mismo valor, setear estos y poner estos dos en este segundo UDIM, sería igualmente válido y de hecho sería a veces hasta mejor porque se aprovecharía más el UDIM. ¿Cuál es el problema? Que lo que estoy haciendo en este momento, estoy haciendo un despliegue de UVs sin tener todavía, digamos, un texel específico en mente. O sea, estoy desplegando los UVs lo más optimizado posible. Y entre los mismos objetos, que esto hace parte del mismo objeto, estoy buscando mantener uniformidad de texel density. Pero tengan en cuenta que esto que estoy haciendo, en teoría hay que ajustarlo con todos los demás objetos de la escena, si es que la hay. Que en este caso solamente es un sofá y estoy haciendo la prueba con un solo sofá. Listo. ¿Sí? Pero, si ustedes se fijan en esta textura, ¿sí? Miren esta textura como se ve ahora. Y no sé si se acuerdan cómo se veía cuando comenzamos. No sé si alguno se acuerda. Sí, cambió el resto. ¿Sí? Esto es un V limpio. No solamente porque se ve parejo y limpio, sino porque está perfectamente simétrico. Está exactamente simétrico. Las islas están organizadas lo mejor posible. ¿Sí? Las islas están organizadas, en este caso, por dos UDIMs, pero están organizadas bastante limpio. ¿Sí? Si yo no quisiera crear UDIMs, tendría que manejar todo dentro del mismo y me daría un texel quizás un poquito más pequeño, pero igual sería totalmente válido. ¿Sí? Pero eso es lo ideal. Si yo miro esta distorsión en el modo 1, es muy poca. ¿Sí? Todavía seguramente tengo un poco de distorsión por acá, que de pronto si fuese demasiado específico, me intentaría ponerme a solucionar, ¿sí? Pero esto de pronto ya lo haría un poco más yo probando a mano, si puedo hacer como pequeños ajustes manuales, intentando limpiar, y si veo que no me funciona de a mucho, pues lo dejo ahí, ya que la distorsión que se tiene es muy poca. Pero por ejemplo, esta isla, esto es lo más ideal en este sofá, por ejemplo, ¿sí? Como se dieron cuenta, no me conviene tener estas dos pegadas, porque si las tengo pegadas pierdo posible resolución dentro de mi UDIM. ¿Sí? Entonces, básicamente, como se dan cuenta, todo lo que les he mostrado aquí es intentando explicarles un poco esto. En estos espacios que me quedaron aquí vacíos, ¿qué podría uno hacer? Aunque ustedes no lo sepan, este sofá tenía unos cojines, ¿sí? Estos cojines yo podría hacerles un tratamiento similar y después en estos espacios que me quedaron del sofá, ¿sí? Ubicar los despliegues de esos cojines y estaría aprovechando cada vez más el espacio. Un consejo que yo les doy: intenten en la medida de lo posible, cuando su objeto, ustedes saben desde un principio que tiene, digamos, diferentes materiales, como por ejemplo un sofá no es el caso. El sofá por lo general todo está hecho como del mismo tapizado, llamémoslo así. Pero si ustedes estuviesen haciendo, por decir algo, una silla, hay zonas de la silla que probablemente sean como en tela, hay probablemente partes de la silla que sean metálicas, hay probablemente sillas o partes que sean plásticas. Como consejo, intenten dentro de cada UDIM meter lo que es como del mismo tipo. O sea, si yo estuviese haciendo una silla que tenga partes plásticas, metálicas y de tela,
En el primero metería todo lo que es tela, en el segundo todo lo que es de pronto metal, y en el tercero todo lo que es de pronto plástico. ¿Sí? No es que sea estrictamente necesario hacerlo así, pero es lo normal. No sé si eso les queda claro. ¿Sí? Y para acabar la clase de hoy, voy a guardar esto como un archivo nuevo. Guardémoslo. Profe, una cosita. ¿Cómo Sí. es que cómo es para activar el mail para la consola? Es que a la parte de abajo no sé, la oculté y no me fijé cómo. Aquí con este iconito abajo del muñequito corriendo. No, sí, pero no me sale. Alguna forma de Windows, no sé. ¿Esto no le sale? No me aparece. Que Sí. creo que lo quité sin querer. Pero si usted lo vuelve y lo abre, se le vuelve a abrir. Ok, ya mira. Sí. Eh, para irnos, de una vez les comento. La tarea de esta semana, que yo se las voy a subir, es hacerle el despliegue V a esto. Esto se los voy a subir cuando les suba la tarea. Su tarea es hacerle el despliegue V a este objeto. ¿Listo? Da igual. Se los voy a pasar yo, o sea, hasta donde me acuerdo esta es la versión que está sin el V. Creo que esta es la que está sin el V. Sí, esta es la que está destruida. Este archivo se lo subo al Classroom y su tarea de esta semana es crearle el V a este diván. ¿Listos? Listo, profe. Por hoy no es más. Nos vemos entonces de hoy en 8 Una textura de Oasis. con cualquiera. O sea, lo que yo necesito es el despliegue UVs. Yo no necesito ver la textura. Yo voy a ver es el despliegue de UVs. Ok. Usted puede usar la textura que quiera de las que, o sea, de las que yo les pasé, de las de internet. O sea, la textura para mí es lo de menos. Yo voy a revisar el UV. ¿Listo? Eso es todo por hoy. Espero me hayan entendido y practicando con este diván terminen de entender todas las cosas. ¿Alguna otra consulta? ¿Listos? No, profe, ninguna. Más claros ahora sí con la parte de UVs. Sí, chévere. Entonces, si no hay consultas, nos vemos de hoy en 8. Pásenla bueno y hasta luego. Vale, Muchas profe, gracias. muchas gracias. Vale. Vale, chao. Chao, Cuida. gente. Bye bye. Chao. Chao, profe. Chao, gente.